comparación entre lo que estamos viendo de aquellos vencedores del futuro con algo que pertenece a nuestra administración. Entonces, la idea es que estemos muy atentos y pues si hay preguntas, si hay inquietudes que ojalá hayan, queremos responderlas y estar pues atentos para lo que necesiten, porque como les digo, es muy importante llegar a este punto donde podamos comprender. Bien, entonces para empezar, hace 8 días estuvimos mirando algo muy especial y es acerca de el hijo de esta mujer que huye al desierto. ¿Quiénes conforman o quiénes componen esta compañía llamada el hijo de la mujer? Entonces veíamos que este hijo está compuesto por los vencedores de todos los tiempos, aquellos que despreciaron su vida hasta la muerte y creyeron más allá. Y por supuesto, como estamos en el Apocalipsis, en este futuro Apocalipsis, allí no será diferente. Dios tendrá en este tiempo unos vencedores que efectivamente van a despreciar su vida y la van a entregar, porque van a ser tiempos muy difíciles. Lo más importante es que los vencedores de todos los tiempos, Dios los conoce. Esta compañía en su mayoría son judíos y algunos gentiles que se han ido injertando, los que se sumaron y a través inclusive de estos tiempos se suman a esta esperanza de Israel. Entonces, recordemos que habíamos dicho que el premio para estos vencedores de todos los tiempos es la Jerusalén celestial y que esta iglesia es llamada, porque es una iglesia, es llamada la iglesia de los primogénitos. Entonces, la mujer, que ya en otras clases habíamos visto que era esta señal, este Israel, tiene en este caso el hijo. El hijo es una compañía que es arrebatada, ¿sí? Ese fue el punto que vimos la clase pasada. Aquí vamos a ver, o estamos viendo, que ese premio que Dios tiene guardado especial para estos vencedores será tener esa Jerusalén, la cual será la sede principal de gobierno. Desde allí se van a impartir las directrices para la tierra. Entonces, muy importante tener estos detalles en cuenta. Esta Jerusalén celestial se va a ubicar en la bóveda celeste, en este lugar que antes estaba ocupado por el adversario y sus huestes. Una vez limpio, el Señor Jesucristo baja y efectivamente ahí es donde se va a ubicar la Jerusalén celestial. Bien, llegamos al momento culminante y es que esta compañía de vencedores va a ser arrebatada. Este fue, digamos, el propósito grande que Dios tuvo con estos hombres, al cual se lo reveló a Pablo, y en Tesalonicenses y en Corintios les dijo cómo iba a ser ese arrebatamiento. Entonces, nosotros estos versículos los conocemos, puesto que en algún tiempo creímos que era nuestra esperanza. Entonces, dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os diremos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y decíamos la clase pasada que es la palabra harpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo bueno es que su esposo se llevó la niña. Toca cerrar micrófonos, por favor. Bueno, entonces, este arrebatamiento muy importante es lo que hoy vamos a trabajar. Decíamos la clase pasada que en la séptima trompeta vienen
la venida del Señor Jesucristo viene en distintas fases. Esta es una primera fase, que el hijo de la mujer, ¿sí?, sufrirá este arrebatamiento. Entonces, el arrebatamiento es diferente a la venida de Jesucristo en las nubes. Hicimos la comparación la clase pasada y dijimos que la venida del Señor Jesucristo será después, ¿sí?, de que haya sucedido el arrebatamiento, se hayan acabado los 7 años y medio. Esa es la deducción que hace Charles Welch. Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente, tengamos presente que son dos eventos diferentes. Uno es el arrebatamiento y el otro es la venida de Cristo en las nubes. Aquí hicimos la consideración, es que es por cuestión de tiempo, no lo puedo volver a leer, sino que este arrebatamiento, hicimos solo una consideración, que va a ser en la mitad, ¿sí?, de las 7 semanas, a los 3 años y medio. Bien, aquí, esta es la consideración con que quiero terminar. Bien, una cosa es cuando el Señor Jesucristo descienda de los cielos más altos a la bóveda celeste. Este descender, como dice en el versículo 16, dice que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que ya sabemos que es la 7ª trompeta, descenderá del cielo. Esta palabra descender es muy importante, es la palabra catabaino, ir abajo, ¿sí? Pero este catabaino no implica visibilidad, así que el Señor Jesucristo va a descender una vez ya se haya hecho la epifanía, que es lo que vamos a ver hoy. Él desciende y estando ahí va a hacer el arrebatamiento. Este arrebatamiento va a ser sin que sea visible. Entonces dice acá, el Señor Jesucristo descenderá de los cielos más altos a la bóveda celeste, ya limpia de las huestes de maldad, pues fueron expulsos por Miguel, y es en ese momento que se daría el arrebatamiento de esta compañía de vencedores del Hijo de la Mujer sin que sea visible. Bien, ahora, el momento en que luego Él ya se muestre, efectivamente que suceda la apocalipsis o la revelación. Entonces, dos eventos diferentes. Uno es el descenso del Señor Jesucristo a la bóveda celeste y es allí donde se da el arrebatamiento. Y el apocalipsis ya es al final, cuando Él se manifieste, efectivamente Él se manifiesta en las nubes y será visible. Esta es en sí la esperanza ya del pueblo de Dios. Entonces, aquí yo ya les había mandado la enseñanza que efectivamente esa venida del Señor Jesucristo tiene sus características, vienen las nubes, todo ojo lo verá, está desde Daniel, está la unidad y efectivamente es diferente al catabaino. Es diferente a cuando el Señor Jesucristo desciende y en ese momento se da el arrebatamiento. Entonces, teniendo en mente estos dos eventos diferentes, estas dos fases, ahora sí, lo que queremos esta noche es presentarles que podemos mirar esta información y contrastarla, compararla con algo que nos pertenece a nosotros, ¿sí? Vamos a ver, y para eso entonces le voy a dar la entrada a Sarita, que nos tiene preparada esta parte que es la nuestra. Entonces aquí hay que estar muy atentos porque en algún momento ella va a retomar esto que acabo de decir del arrebatamiento y de la venida del Señor Jesucristo en las nubes, que son dos fases diferentes de la misma venida del Señor Jesucristo a la tierra. Listo, Sarita. Bueno, gracias, Amparito. Entonces, buenas noches. Este es un estudio, pues era importante que Amparito hiciera esta introducción de lo que veníamos estudiando, porque pues acá la idea es entender la palabra griega que está dirigida a la iglesia del cuerpo
y también que está dirigida a la Iglesia de los Vencedores. Entonces, hoy la enseñanza es sobre el contexto de la axanástasis, ¿sí? Este estudio es maravilloso porque más o menos hace unos 8 años, cuando Juan tradujo los fundamentos de la verdad dispensacional de Bullinger, que fue hace más o menos 9 años, nosotros aquí fue donde descubrimos este término, y en ese momento pues no teníamos mucha luz, porque el libro de Bullinger no fue terminado en su totalidad, sino que después descubrimos, o Juan descubrió, o el Espíritu nos iluminó, que lo terminó Charles Ruesch, y después ya pues todos los libros ya después de ahí en adelante se siguieron traduciendo, y de ahí pues ya con los años Dios nos dio aún más entendimiento y podemos entonces hoy entregar un estudio creo que muy completo y mejor dicho maravilloso para la bendición de nosotros en estos tiempos. Entonces, Miguelito, si me está escuchando, yo voy a compartir pantalla y espero que todo salga bien con el internet. ¿Están viendo la presentación? ¿Alguien me dice, por favor? Sí, Sarita, ya se ve. Gracias. Sí, Sarita. Bueno, entonces el estudio se llama la axanástasis y su contexto. Bueno, este es un tema, como les decía, de suma importancia para nuestras vidas, que tiene que ver con nuestra resurrección, con el llamamiento de lo alto, con el premio y otras riquezas que nos son dados por Dios en estos tiempos de la gracia y del gran misterio. La axanástasis es una palabra griega que en su forma gramatical, como ustedes la pueden ver acá, se encuentra únicamente en el versículo de Filipenses 3:11, que es una de las epístolas que nos concierne directamente a nosotros por ser parte de las epístolas a la iglesia del gran secreto, ¿sí? Los versículos de estudio es Filipenses 3:10-11, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, anástasis, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección, exanástasis, de entre los muertos. Este va a ser el versículo de estudio. Vamos a descubrir a través de este estudio que el énfasis, estamos empezando con esta palabra, pero el énfasis está en otra cosa, y es una maravilla poderlo descubrir. Entonces, para poder lograr ver la luz de este tantísimo versículo, debemos revisar cuidadosamente el contexto. Entonces vamos a empezar desde Filipenses 3:1 y poco a poco Dios nos va a ir mostrando la grandeza de lo que hay aquí, de lo que está aquí escrito para nosotros en estos tiempos. Entonces vamos a empezar con Filipenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro, le está diciendo Pablo en la carta a los Filipenses. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol aquí emplea la palabra traducida obreros, hablando de sus colaboradores, que en muchos casos eran maestros colaboradores. Eso está escrito en Romanos 16:3, pero no vamos a ir hasta allá. En el tercer caso, estos malos obreros son denominados los mutiladores, ¿sí? Pablo en otras cartas describe a qué tipo de personas se refiere. Entonces, se refieren a los que enseñan diferente doctrina, que está escrito en 1 Timoteo 1:3, los que se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice 1 Timoteo 4:1-3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estos, dice Tito 1:11, trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, ¿sí? Entonces, estos falsos maestros siempre tienen una carnada de una y otra verdad bíblica. Y esto no solamente estoy hablando de los tiempos de Pablo, sino en nuestros tiempos, en estos tiempos hasta el final del tiempo. Es decir, esto también se iría a suceder en el milenio. Y luego vienen con una variedad de medias verdades, que aparentes verdades, abundancia de interpretaciones propias y convencionales, un semillero de falacias y de engaños con ropaje de amor, de compasión, de comprensión y humanismo, pero los tales traen sobre sí mismos su propia perdición, que es lo que dice 2 de Pedro 2:11. Estas son las características de los que Pablo llamaba perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Entonces, cuando Pablo inicia este capítulo 3, pues lo primero que hace es que a él no le molesta repetirle las mismas cosas, porque lo que ellos realmente tenían que guardar era lo que Cristo le había revelado, el extenderse más allá, ¿sí? Y por eso dice, guardaos de los perros, los malos obreros y los mutiladores, porque estaba haciendo un preámbulo para la belleza de cosas que vienen acá adelante. Entonces, estas son las características de este tipo de personas, que se devuelven cambian la doctrina completamente, se van a palabrería, o sencillamente no se extienden hacia el frente. Vamos al versículo de Filipenses 3:3. Recuerden que estamos viendo el contexto. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es en Filipenses donde Pablo llega al clímax en la enseñanza espiritual de la verdadera circuncisión. Y al igual que emplea la palabra guardaos 3 veces, que dice, asociando el aviso con los perros, los malos obreros y los mutiladores, así ahora expande el carácter de la verdadera circuncisión en una tripla descripción, ¿sí? Entonces dice, el apóstol fundamenta esta afirmación ofreciendo pruebas bajo 3 encabezados. Entonces, 1, él era un puro israelita, circuncidado al 8º día, del lote o de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos. O sea, esas son sus cartas finas de presentación de la carne, ¿no? Era por convicción un fariseo y perseguidor de la iglesia. Era en la persona sin mancha en cuanto a la justicia de la ley concernía, o sea, de la ley. El apóstol, esto es una cosa maravillosa, no tan solo fue circuncidado, sino que además fue circuncidado al 8º día, siendo que el énfasis cae sobre el 8º día. En este respecto, Pablo poseía un estatus de, mejor dicho, que ultrapasaba al prosélito o al común, quien naturalmente no sería circuncidado sino posteriormente en su vida, y por este rito se hallaba en pacto con el Dios de Abraham desde su nacimiento, ¿sí? Además, él era del lote de Israel, acá es lotes genos, era de este gene, raza, familia, linaje. Él podría no tan solo decir, yo he nacido libre, sino además yo soy por nacimiento un israelita. Era alguien de la verdadera y favorecida simiente. Abraham tenía consigo otros descendientes, tales como la de Ismael y la de Esaú, pero ninguno de estos podría atribuirse el peculiar y privilegiado nombre de israelita. Entonces, es genial poder ver estas características un poquito más al ojo, porque todas estas características impecables, grandes, de mucha altura en su época para Pablo, eran lo que era Pablo en la carne. Y ya vamos a ir desarrollando esto, que es maravilloso. Después, Pablo les dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, pues yo más. ¿Sí? O sea, como quien dice, mejor dicho,
Entonces acá viene circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no tan solo afirma que ambos, sus progenitores, fueron del lote puro, sino que a pesar de haber nacido en Tarso de Cilicia y no en Palestina, él era no obstante reconocido no como helenista, sino siendo judío de casta y gema. Estas son características muy importantes. Sumado a todo esto, Pablo había sido un fariseo. En Hechos 26:5 dijo de sí mismo que había vivido conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fariseo. En otra ocasión dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Él era el fariseo por amor, porque habían diferentes tipos de fariseos, actuando por una ferviente ansiedad para cumplir la ley a la letra, siendo que el título que se les otorga en el Talmud lo expresa, que dice, dime algo más que hacer y yo lo haré escrupulosamente de manera farisea. Entonces, imagínense, o sea, una cosa impresionante, intachable, en todo lo que concernía, intachable. Y acá es donde comienza a decaer y a caerse todas estas bellezas que tenía él en la carne, ¿sí? Entonces, espérenme un segundo, perdón. Bueno, entonces, aquí Pablo, digamos que vamos a sacar los atributos, concerniente a su raza era un israelita, concerniente a su tribu era de la honorable tribu de Benjamín, ya acá haciendo el resumen de esas características, concerniente a la ley, un fariseo, concerniente al celo, un perseguidor, concerniente a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí, dijo Pablo, tenemos un catálogo de mis excelencias, un fundamento de gloria en la carne que desafía toda competencia, ¿sí? En un cierto sentido, Pablo y el Señor Jesucristo tienen algo en común, y acá vamos a comenzar a ver unos ciertos paralelos maravillosos. Cristo abandonó sus propias excelencias, que eso está en el contexto en el capítulo 2 de Filipenses 2, del 4 al 8, y Pablo abandonó su propia justicia, que es de la ley. Entonces ahí comienzan a haber una serie de paralelos magníficos. Entonces, acá viene un pero genial que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿sí? Imagínese usted las características, la eminencia que era Pablo, el amor puro de fariseo que tenía, cumpliendo la ley, cumpliendo a cabalidad todo, y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Y no estamos hablando solamente de la pérdida de lo que soy, sino también de sus bienes, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, que es una parte muy interesante. Con estas palabras, Pablo muda de un fundamento de confianza en la carne, que en otro tiempo pudo mantener, con todas las ventajas reales e imaginarias a un andar, por la excelencia del amor y conocimiento de Cristo. Entonces acá vamos viendo cosas de la carne, ¿no? Que nos sirven de espejo a nosotros. A seguir, el apóstol no dice que estas cosas son, sino eran ganancia para él. Todo tiene que ver con el pasado. Esto quiere decir que Pablo se extiende hacia adelante. Además, daba todas las cosas como perdidas. Y prefería considerar como su ganancia los convertidos reunidos al nombre de Cristo, que serían de hecho su corona y regocijo en aquel día. Entonces acá Pablo obviamente ya vio el valor tan importante que era obtener esa corona, y dice, yo prefiero la corona y ganar para Cristo que todos estos títulos y todas estas cosas que yo tengo, porque yo me extiendo hacia adelante. Por eso es que él comenzó el capítulo 3 hablando de los perros, de los mutiladores, ¿sí? Entonces, para que vayamos viendo el contexto. El versículo 8 de Filipenses nos dice, y ciertamente
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? En 1 Corintios 3:15 dijo el apóstol, es mejor sufrir pérdida ahora que sufrir pérdida estando delante del trono del juicio de Cristo. El apóstol tenía un objetivo en vista y era morir es ganancia. Prosigo a la meta, al premio para ganar a Cristo. Y acá nosotros vamos a empezar con el ejemplo de Pablo a ver muchos matices que aplican a nosotros, ¿sí? Ese morir es ganancia, ahí es el morir de la carne, el morir de la carne, para ganar a Cristo, prosigo a la meta, ¿sí? El apóstol tenía un objetivo en vista, morir es ganancia, prosigo a la meta, al premio para ganar a Cristo. Muy importante esta parte. Él ha dado una lista de detalles de sus ganancias pertenecientes a la carne y ha anunciado que estimó todas esas ganancias como basura para ganar a Cristo. Esta nueva y bendita estimativa ahora la expande y lo hace bajo una serie de aspectos de la verdad divina. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Yo pierdo todo esto que tengo en la carne, pero gano estas riquezas en Cristo, que son estas que están escritas para nosotros hoy en día, que es, 1, su posición en Cristo y su perfecta justificación por fe. 2, su deseo de alcanzar la resurrección de los muertos, que está en el capítulo 3:11, perdón. 3, su proseguir hacia el premio del supremo llamamiento. 4, su ciudadanía celestial. La futura transformación de este cuerpo de humillación. O sea, Pablo, ya Dios le había revelado y él ya, digamos, esa era la doctrina que le estaba extendiendo, esa era la doctrina del gran secreto, a la cual él quería que todos estuvieran ahí. Y estas cosas son las riquezas de Cristo, lo que yo gano haciendo morir la carne, haciendo morir aquello que digamos, estos títulos y toda esta posición que él tenía, ¿sí? Entonces así es como se va menguando esa parte de la carne y va ganando a Cristo porque le da toda la importancia a estas características. El versículo 9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Es evidente por este pasaje que el apóstol veía que todas sus ganancias anteriores como judío y fariseo podían ser resumidas bajo el encabezado de la justicia que es por la ley, ¿sí? O sea, por la ley, lo que era antes, pues. Hay otra cosa importante en este versículo que dice por la fe de Cristo, no en la fe que tengamos en Cristo. En la Septuaginta la palabra griega pistis generalmente significa fidelidad. La justificación que se imputa y reconoce al creyente proviene de la efectiva fidelidad de Cristo nuestro Redentor. Sí, por eso dice, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces aquí todos se van caminando hacia lo que es el llamamiento, la corona, el premio. Y acá hay una parte muy importante que es y ser hallado en él, ¿sí? Pablo había aprendido que aún, imagínense, habiendo llegado a la más alta cima de sus imaginativas ganancias, todavía seguiría siendo hallado en falta. Cuando llegue ese día, dijo, ser hallado en él será un mayor contrapeso que todo cuanto el mundo pueda dar o la carne pueda ganar, ¿sí? Entonces, o sea, es una cosa espectacular, porque cuando Dios nos ilumina y nos muestra el valor que tiene dejarla, o sea, morir, hacer morir la carne y vivir en Cristo, es maravilloso porque nosotros entonces ya tenemos en mente que vamos es por la lucha del premio, por la corona. Entonces eso es una motivación grande cuando Dios nos lo ilumina. Entonces, como pecador salvo por la gracia, el único fundamento de esperanza de Pablo sería ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo, tal como un siervo encargado con una mayordomía. Él se dio cuenta de que lo primero y más importante que se requiere del siervo es ser hallado fiel.
y esta parte la vamos a desarrollar en la segunda etapa de esta enseñanza, porque es súper importante. Acá estamos haciendo, vamos a ver más como el contexto y la parte más técnica, diría yo, de todo lo que encierra la exanástasis. Buena. Bueno, acá, entonces, hay una cosa importante. Cuando Cristo fue hallado en semejanza a un hombre, ese paso lo llevó por fin a la muerte de la cruz, ¿sí? Cuando Cristo fue hallado en semejanza a un hombre, ese paso lo llevó por fin a la muerte de la cruz. Cuando Pablo es hallado en Cristo, ese paso lo lleva a una posición de perfecta justicia en su Señor, ¿sí? Entonces, ahí vamos encajando las cosas. Ese hallado fiel lo tenemos que tener ahí quietico un momento. Bueno, hasta acá, entonces, todo este capítulo de Filipenses, hago el pequeño resumen. Pablo les dice que a él no le importa tenerle que repetir a ellos las mismas cosas, les está diciendo que se cuiden de las personas que no enseñan o no se extienden a la doctrina que Cristo le ha revelado, el Cristo ascendido. Él les muestra sus cartas, sus credenciales, pero al mismo tiempo les muestra que todo eso lo da por pérdida para ganar a Cristo. Y aquí comienza el desenlace de todo este contexto. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Entonces, hasta el versículo 9, Pablo nos describe claramente cómo sus ganancias en la carne las daba todas por pérdida para ganar a Cristo. El versículo 10 empieza con las palabras a fin de o con el fin de. Pero para poder entender lo que aquí se desenvuelve, debemos hacer primero algunas aclaraciones sobre la palabra resurrección, la preposición ek y los usos de estas dos palabras juntas. Entendiendo estas bases, podremos ver la luz de los versículos 10 y 11 de Filipenses, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la palabra resurrección. Entonces, en la escritura existen tres palabras griegas para resurrección. Anástasis, que es la Strong 386, tiene 39 usos en la escritura. Érgesis tiene un uso en Mateo 27:53 y exanástasis, que es el Strong 18:15, tiene un solo uso en Filipenses 3:11, ¿sí? La palabra resurrección se define como la acción de ponerse de pie, levantarse de nuevo, ¿sí? Las escrituras enseñan que todo ser humano se levantará de los muertos, el injusto al igual que el justo, aquellos que han hecho el bien y aquellos que hicieron el mal, aquellos que conforman el cuerpo de Cristo y aquellos que se presentan ante el gran trono blanco. Todos y cada uno de los hijos provenientes de Adán, judíos y gentiles, salvos y perdidos, todos deben ser levantados de la muerte. Esta es una cosa que tiene que quedar clara. Entonces, vamos a ver un versículo donde aparece esta palabra resurrección. Entonces, en Juan 5:28-29 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, anástasis, de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección, anástasis, de condenación. Aquí el simple término anastasis expresa la esperanza que se confiaba a una resurrección de los muertos. Cuando el Salvador desafió la fe de Marta concerniente a la resurrección de su hermano Lázaro, ella le contestó en el lenguaje de la creencia común de su tiempo. Yo sé que él se levantará de nuevo en el último día, ¿sí? Ojo con esta palabra, último día. Una creencia que tanto Israel como el creyente debían al tiempo compartir, teniendo esta esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, digamos que esa era la resurrección que ellos conocían, ¿sí?
Entonces, aquí, en las palabras anastasis, tenemos la forma más elemental en la cual la resurrección de los muertos puede expresarse, ¿sí? O sea, la más sencilla. Una forma empleada por los fariseos, por Pablo, por la hermana de Lázaro y por la gente común, ¿sí? Esta es la resurrección para vida. Era precisamente esta doctrina que Pablo instaba a los hebreos a abandonar, puesto que una mejor resurrección tenía ahora en vista, ¿sí? El hecho de que el Señor Jesucristo en los evangelios y el apóstol Pablo en sus epístolas revelasen una distinta resurrección nos amplía el espectro y permite por medio del Espíritu encajar y entender, adentrarnos en la resurrección más alta. Entonces acá, como les digo, tenemos una aplicación normal de la palabra anastasis. Ahora, vamos a ver qué es la preposición ek. Ya vimos escuetamente la palabra resurrección, porque pues no nos podemos extender tampoco máximo, y ahora vamos a ver qué es esta preposición ek, ¿sí? Entonces, resumiendo, según la Companion Bible y el expositor de Berea, ek denota origen de o desde el interior, de donde procede el movimiento o acción. Es de ese centro de algo donde procede la acción o movimiento, es decir, de un centro hacia afuera, pero hay un movimiento, ¿sí? Ek se emplea de tiempo, de lugar y origen. Significa salida de o de fuera, de entre el interior. O sea, como hay algo acá, el punto donde procede el movimiento de acción, del centro hacia afuera, de algo o alguien, ¿sí? Un ejemplo en Mateo 15:19, porque del ek, corazón, ¿sí? Este del es ek, salen los malos pensamientos. Todo esto sale ek, del corazón. Ek muestra el origen o fuente de cualquier cosa, es decir, dice, del centro del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, esto es importante que lo entendamos, que quiere decir, de aquí sale, hay un movimiento hacia afuera, una salida hacia arriba, mejor dicho, hacia afuera, ¿sí? Esto es lo que es la preposición ek. Entonces, ya teniendo definidos estas dos partes, ahora sí vamos a ir encajando los usos y pues este cuadro maravilloso que creo que nos va a dar mucho más amplitud. Entonces, la resurrección como tal, la palabra resurrección es anástasis, ¿sí? Que es la Strong 386, tiene 39 usos en la escritura. Como ustedes pueden ver, el griego acá es levantamiento y acá dice anástasis, 386. La ek anastasis es la suma de la 386 más la 1537, que es la preposición, ¿sí? Y con esta composición, ek anástasis, hay tres usos en los evangelios y en las epístolas antes de Hechos 28. Ustedes pueden ver acá la composición en el griego, que es la 1537 más las 386. Como pueden ver, es una preposición más la palabra anástasis, que es procedente de levantamiento, ¿sí? Esto es muy importante que lo veamos, ojalá que Dios nos esté iluminando en el espíritu para poder ver la grandeza de estas cosas. Y la palabra exanástasis, que es el Strong 1815, hay un uso en la escritura en Filipenses, en nuestra epístola del gran secreto, ¿sí? Y si ustedes ven la palabra en el griego, es una palabra completa que dice levantamiento hacia afuera. Entonces hasta acá vamos bien. La palabra anastasis es la palabra simple de resurrección. La ek anastasis, en los usos, como ya vimos, antepone la preposición al verbo. Son dos palabras aparte. Y la junción, esta junción que tenemos en Filipenses, no se encuentra en la escritura, en parte alguna, en la misma exacta forma. Palabras textuales de Welsh, ¿sí? Que esta es una característica que no le podemos quitar a la escritura. Anastasis, levantamiento de muertos. Levantamiento de muertos es levantamiento de muertos, es decir, me paré con cuerpo. Así de sencillo, me paré, porque era la resurrección que esperaban ellos, la normal,
la que, bueno, ahorita lo vamos a ver en un cuadro mejor. La anastasis, levantamiento hacia afuera de entre los muertos, resurrección exterior, externa, hacia afuera. Me devuelvo una diapositiva para ver esta belleza, que es, ¿se acuerdan del versículo que del corazón salen los malos pensamientos? Acá se aplica ek, de lo mismo, hacia afuera, del centro hacia afuera. Entonces, ahí es donde se aplica la preposición. Y en exanástasis, levantamiento hacia afuera de entre los muertos, resurrección exterior, externa. Es decir, que a pesar de que en Filipenses está la palabra con la junción o fusionada la palabra, y en los tres usos que vemos antes de Hechos 28 está la preposición y la palabra griega, no quiere decir que, o sea, significan lo mismo. Esto es una cosa importante, significan lo mismo, solamente que Dios, es una cosa para que lo consideren, en nuestra administración le dio esta maravillosa diferencia porque es nuestra resurrección, es la junción, acá hay una junción, es una palabra compuesta, y solo existe en en Filipenses, que es una epístola para la iglesia del cuerpo. Entonces esta es una diferencia maravillosa que hace Dios para nosotros, porque hay muchas características en nuestras epístolas que son solo para nosotros. Entonces esta es una de ellas. Bueno, esta anastasis aplica a los justos e injustos de los tiempos de Dios. Eso está en Hechos 24:15. La anastasis aplica a los vencedores de todos los tiempos hasta que sean llamados en la bóveda celeste antes de la aparición de Cristo, que esto era lo que estaba explicando Amparito, y acá pues era donde hacíamos el puente o la unión de esta enseñanza con la que lleva Amparo, ¿sí? Y la exanástasis aplica a la iglesia del gran secreto. Los de anastasis son los justos que heredarán la tierra, es la resurrección de vida, la primera esfera de bendición. Los injustos tendrán muerte eterna y resurrección de muerte. Aquí en esta parte de injustos van a haber algunos que van a ser salvos, no todos van a ir a esta condición. La anastasis, ellos heredarán la Jerusalén celestial, segunda esfera de bendición. Nosotros heredaremos la ciudadanía del tercer cielo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que es nuestra tercera esfera de bendición, ¿sí? Los que estén muertos se levantarán como anastasis. Los que estén muertos en esta columna del centro, anastasis, tendrán la anastasis, los que estén vivos, el arrebatamiento, ¿sí? En este tiempo. Y para nosotros, los que estén muertos tendrán la exanastasis y los que estén vivos, el llamamiento de lo alto. Entonces, con este cuadro yo creo que nos queda mucho más claro cuál le corresponde a cuál. Y acá, antes de ver el cuadro, la línea de tiempo, vamos a ver estos tres maravillosos usos de anastasis, y así en esta misma composición exacta, porque hay una luz maravillosa acá. Entonces, en Hechos 26-23, Romanos 1:4 y Hebreos 11:35 son los tres usos, ¿sí? En los 39 usos de la palabra resurrección en la escritura, solo hay estos tres, fuera de Filipenses, donde la preposición ek antecede o está antes de la palabra resurrección. Pero acá hay una luz maravillosa. Entonces, estos versículos no solo encierran y nos dan luz en cuanto a la mejor resurrección para los israelitas, sino también nos demuestra que hasta ese momento no se había revelado esa otra externa resurrección que alcanzaba a judíos y gentiles unidos a un mismo cuerpo en el gran secreto, ¿sí? Entonces, el primer uso está en Hechos 26, 21, 23. El contexto nos habla de la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Y dice, por causa de estos, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes,
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esta palabra nada es muy importante. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, ek anastaseos necrón, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ya vamos a explicar un poquito esto. El segundo uso. Revisando Romanos 1:4 leemos, que es el segundo uso, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ek anastaseos necrón. ¿Sí? Entonces, en la defensa de Pablo ante el rey Agripa tenemos dos aspectos importantes. La peculiar expresión no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, lo cual nos sigue afirmando que aún no se había revelado la exanastas. Y el primero en levantarse, esa es otra característica importante, fuera de los muertos fue Cristo, tal como Pablo testifica en Hechos 26-23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección ek de los muertos. Esto es muy importante para el cuadro que vamos a ver más adelante. El tercer uso es Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, ek resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pablo les escribe a los hebreos que es la epístola paralela a Filipenses, si no lo sabían es maravilloso porque es la paralela a Filipenses, de otros que se recusaron a recibir la bendición inmediata debido a que tenían con ellos en vista algo mucho mejor. Abraham estuvo dispuesto a vivir en tiendas en el territorio de la promesa, pues tenía en vista algo mejor, la Jerusalén celestial, que ya lo explicó Amparito súper chévere. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, en este contexto había una mejor resurrección que la anastasis necrón, es decir, que la resurrección normal, la cual desde tiempos antiguos todos los vencedores del Antiguo Testamento hasta el cierre de Apocalipsis, cuando el Señor descienda a la bóveda celeste, la obtendrán, y esa es la ek anastasis. Una vez teniendo un poco más claro los usos y significados de las palabras griegas para resurrección, entonces ahora sí podemos regresar al versículo de estudio, donde vamos a empezar a ver la profundidad de la resurrección exanástasis, ¿sí? Pero antes yo hice una línea de tiempo, que es esta. Entonces, esto es una cosa maravillosa. Aquí tenemos las tres esferas de bendición. Primera esfera, segunda esfera, tercera esfera. El primero, como lo explica la palabra, en resucitar, y pues viéndolo desde el griego, la ek resurrección, fue Cristo las primicias, anastasis. Cristo las primicias, ek anastaseos necrón. Acá hay un punto muy interesante y muy importante que debemos analizar, y es que el Señor Jesucristo, dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo de lo alto llevó cautiva la cautividad. El Señor Jesucristo cumplió con todas las resurrecciones que van a haber. Él se presentó en la carne, que es la que representa la resurrección anastasis, ¿sí? Y también cuando iba a ascender al cielo, que es la exanastasis. Y la otra, ya digamos que es la revelación que le hace el Cristo ascendido a Pablo. Por eso fue que Pablo se extendió. Y es una característica que tenemos que tener muy en cuenta. Pablo no vio al Señor Jesucristo. Pablo creyó en el Señor Jesucristo, en la fe que tenía el Señor Jesucristo, en su fidelidad, porque él creyó en el Cristo ascendido. Y eso es una cosa que no podemos perder de vista, que es una característica para nuestra iglesia, para el cuerpo, para el gran secreto. Entonces, aquí tenemos los tiempos. Entonces está la administración de la gracia, que es la administración en la que estamos. Aquí tenemos la exanastasis, iglesia del cuerpo. Es decir, acá podemos aplicar el hacia afuera, la palabra, ¿cierto? Hacia afuera, que no va a ser vista de nadie.
y vamos a hacer, somos la primera parte de la primera resurrección. Si tienen preguntas, por favor me pueden decir. La segunda, que es después, terminadas las 3 semanas y media de Daniel, en la administración de Apocalipsis, viene la anastasis, que es lo que estaba explicando Amparito, los que van a la Jerusalén celestial, que es cuando el Señor Jesucristo desciende a la bóveda celeste una vez Miguel la haya despejado, y ahí es donde se da el arrebatamiento, que es esa resurrección que es hacia afuera, que es externa, no sobre la tierra, muy importante, es externa. La de nosotros es igual, digámoslo así, solamente que nosotros tenemos la palabra compuesta o la junción, y ellos tienen la anastasis, que es la preposición, y la palabra resurrección aparte. No sé, esto no se puede quitar de la Biblia, eso está escrito y así está, y me encanta que Wells, en su objetividad y división de la escritura, lo dice. Es única la palabra exanastasis, pero significa lo mismo exanastasis que anastasis, pero no podemos dejar de decir que es la única que hay en la escritura. Entonces, en la línea de tiempo de Dios, o en el plan de resurrección de Dios, hay dos, ¿sí? Dos resurrecciones hacia afuera. Una, la primera, la de nosotros, que es la exanastasis, y la otra la anastasis, que acá se cumple el esposo y la esposa, es una cosa maravillosa, es el cuerpo de Cristo, o sea, es divino, y son dos esferas distintas de bendición. Y después sigue la segunda resurrección, que analizando con Juan y con Amparito, después está la administración del milenio, y esa resurrección de justos e injustos, que es anástasis, se dará acá en la tierra y se dará después al final del tiempo. Y pues nada, los injustos que sean de la simiente del diablo, pues van al lago de fuego, así de simple. Entonces, esta es como el resumen hablando del griego, de la parte técnica, de todo este contexto de exanastasis. Bueno, entonces ya viendo este primer contexto, viendo qué es resurrección, viendo qué es la preposición viendo los usos, entonces vamos a dar, solamente voy a dar un pequeño, vamos a hablar de una, del seuma, que es muy importante, y vamos a dejar la enseñanza hasta acá, hasta el seuma, porque la segunda parte de esta enseñanza es cómo conocerle, cómo carajos vamos a llegar a que esto sea real en este tiempo en nuestras vidas. Y esa obviamente va a ser la segunda parte de esta enseñanza. Pero vamos a continuar acá entonces. Volvemos a nuestros dos versículos de enseñanza. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, los textos críticos dicen tec esanastasin ten ek necron. La resurrección de fuera, aquella que está de fuera de la de entre los muertos. Pablo, el perito arquitecto, no solamente cimentó una fundación, sino que además edificó por encima de ella, ¿sí? Y ese es el extenderse hacia arriba. En Filipenses la edificación no es bien la salvación, o sea, acá Pablo en Filipenses no habla de la salvación neta, digámoslo así, sino antes bien las cosas que acompañan a la salvación, el producto o resultado de esa salvación. Consecuentemente en Filipenses 3, 9 y 10 lo que tenemos es la siguiente secuencia, y ser hallado en él para que pueda llegar a ¿qué? A conocerle a él. Y es ahí donde está todo el énfasis. La primera de estas aspiraciones es doctrinal y ser hallado en él. La segunda es experimental, para que pueda llegar a conocerle a él. Eso es experimental. La primera tiene que ver con la justicia y la segunda con resurrección. Pero una resurrección que es peculiar y única para nosotros en este tiempo. Entonces, Pablo no precisaría de prueba alguna del hecho de la resurrección,
No, su conversión gira envuelta en Cristo Jesús, a él es el que está persiguiendo Pablo, y quien le habla desde el cielo. Esas son características maravillosas, porque son únicas de nuestra, digamos, de esta administración, es el Cristo ascendido. Lo que Pablo no en tanto deseaba conocer era el poder de esta misma resurrección. Cuando el apóstol afirmó que puede conocerle y el poder de su resurrección, es este aspecto de la resurrección que el apóstol tenía en vista, ¿sí? Él conocía perfectamente el hecho histórico, él conocía bien su carácter fundamental con toda la doctrina, sabía que toda predicación y toda la fe sería vana sin ella, pero también era consciente que existía una faz personal y experimental hacia el hecho de la resurrección, ¿sí? Y en eso es en donde nos vamos a ir concentrando. Entonces, Bullinger, en su libro de figura de dicción, hay una figura de dicción espectacular que se llama el zeugma. Acá me faltó una G, es zeugma con G, ¿sí? Esa figura está en Filipenses 3:10, ¿sí? El nombre zeugma significa yugo. Se da a esta figura por razón de la unión de un verbo con dos sujetos. Los griegos estudiaron y usaron esta figura con tal perfección que la dividieron en 4 formas. Una es protozeugma, que es yugo al principio. La otra es mesozeugma, que es yugo en el medio. Hipozeugma, yugo al final. Y sinesegmenon, yugo en conexión. La forma que aplica Filipenses 3:10-11 es la número 4, que es sinesegmenon, yugo de conexión. Entonces, el zeugma dice, a fin de conocerle, esta es una estructura hacia adentro de Charles Welsh, aquí la podemos ABBA, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, anástasis, que es algo a obtener, hace parte acá yo les puse el dibujito del yugo, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a su muerte. Algo a soportar en el proceso, ¿sí? Si en alguna manera llegase a alcanzar la resurrección exanástasis de entre los muertos, es decir, la consecuencia. A fin de conocerle es a Cristo. El verbo conocer afecta propiamente a él, a Cristo. Los verbos para las otras frases, dice Bullinger, no están explícitos, a fin de que nuestra atención no se desvíe de lo más importante que es conocer a Cristo. Y con ello llegar a experimentar el poder de su resurrección, ¿sí? Pero para ello se debe compartir también sus padecimientos, haciéndonos semejantes a él en su muerte, para obtener la consecuencia de este ejercicio que es alcanzar la exanastasis de entre los muertos. Entonces, esto como parece un rompecabezas, y no es tan fácil, con esto nos romperíamos el coco y sería un complejo, pero no, es absolutamente sencillo. Y este va a ser como la segunda etapa de esta enseñanza, que es cómo conocerle a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer en este tiempo? O sea, ¿cómo vamos a hacer para que esto se nos vuelva una realidad en esta época? ¿Qué debemos hacer? Lo más lindo es que no debemos hacer nada, pero eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en la profundidad de estos versículos de Filipenses 3:10-11, porque obviamente de ahí para abajo Filipenses encierra todas las riquezas de Cristo, por lo cual Pablo dejó lo que era en la carne, sus escarapelas y todo lo que él tenía por ganancia, que lo dio por pérdida. Lo que está escrito en Filipenses y en Colosenses son las riquezas de Cristo, que son nuestras ganancias, y lo cual a través de la luz de la Escritura nos debe motivar para nosotros tener enfrente y querer luchar también la corona, como lo hicieron aquellos que Dios les iluminó esa parte. Entonces, la segunda parte de esta enseñanza va a ser sobre el cómo conocerle, cómo hago para participar de sus padecimientos, cómo llego a ser semejante en su muerte, cómo, para poder experimentar esta resurrección exanástasis. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Hasta aquí, pues, venía como la explicación un poco más técnica de esta palabra,
pero de ahí para arriba pues es una parte ya un poco más experimental o práctica de cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Bueno, entonces le doy la palabra a Juan, voy a dejar de compartir y Amparito. Espérate, ¿cómo hago? Sarita, ¿tú nos compartes por favor estas diapositivas para poder estudiar un poquito? Sí. Si o alguna cosa, con muchísimo gusto está Juan también para poder contestar, que es muy importante que quede claro el tema, ¿no? Es maravilloso. Yo tengo una pregunta. La Jerusalén celestial, cuando hablamos de todos los tiempos, es desde el principio de los tiempos hasta esos 3 años y medio primeros de la tribulación, ¿sí? Juan. Bueno, a ver, es mucha información, es genial que veamos en toda la unidad del libro. Tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial fue dando sus revelaciones a medida que fue corriendo el tiempo. Entonces es hermoso que entendamos que todos los profetas, todos los padres solo habían hablado de la resurrección final, que la resurrección, ¿me escucháis bien? Sí. Es la resurrección que está muy bien explicada en la palabra y de la cual oímos también en el estudio del Apocalipsis, porque está al final, es al final del milenio y es delante del trono blanco. Se diferencia muy bien, porque este trono está en el cielo. El trono blanco no está en la tierra. El trono blanco está en el cielo. Y en ese trono, claro que está nuestro Señor Jesucristo como Dios, juzgando a los justos y a los injustos. Esto es lo que se sabía. Pero fue pasando el tiempo y efectivamente hay esta revelación que nuestro Señor Jesucristo habló de la tal resurrección, que los apóstoles se rascaban la cabeza sin saber qué es lo que querían decir. Ellos conocían la que todo el mundo conocía, la que conocía Marta. La resurrección de Lázaro fue también una Esto para simplificar también esta preposición. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es Porque se sale de la común y normal de entre los muertos. Por eso se dice también la resurrección de Jesucristo es una resurrección, se sale de lo normal. ¿Entiendes? Y nuestro Señor Jesucristo atravesó los cielos. Y aquí vemos, pues efectivamente, toda esa que se sale de entre los muertos, que ha explicado muy bien Sara, de los vencedores que son arrebatados, entre los cuales se veía Pablo. Él no tiene dudas ninguna de que sería parte de esa resurrección, los que habían quedado vivos, pero estudiando todo este tema, nosotros hemos visto que el apóstol Pablo tuvo 2 ministerios. Uno, cuando fue en su camino a Damasco, interpelado por nuestro Señor Jesucristo ascendido, que esto es interesante, los otros apóstoles eran de otro orden, ellos habían sido testigos de su resurrección. Sin embargo, Pablo es del Cristo ascendido y le dijo: serás testigo de estas cosas que has visto y de las cuales yo te mostraré. Por tanto, había 2 partes que él
tendría que cumplir 2 ministerios. Entonces es solo llegando a Hechos, al final del capítulo de Hechos, que efectivamente él dice, no sé lo que me va a pasar, nunca más vais a ver mi rostro, le dice a los creyentes, solo sé que voy ahora a Jerusalén y lo único que me espera son prisiones. Y allí pues no sé lo que me va a ocurrir. Efectivamente, entonces, después de haber dado toda la información en las epístolas de Hechos 28, hasta Hechos 28, pues se encierra, Dios lo encierra, él se llama el prisionero de Jesucristo. Es decir, se lo llevan hasta Roma, en Roma da su testimonio a los judíos no se arrepienten y efectivamente Dios abre un gran secreto. Y volvemos otra vez a ver la misma unidad del libro. Fijaros cómo va haciendo nuestro Padre el Apocalipsis y cómo las iglesias se extienden por todo el periodo y a medida que se va recrudeciendo el escenario de Apocalipsis, pues las recompensas son mayores. Bueno, pues igual sucede con estas 3 resurrecciones, es decir, la primera que conocía todo el mundo, la que ciertamente se esperaba en su parousia, y esto es genial, la parousia, la venida de Cristo que tiene sus fases. Y al final, cuando es encerrado y abandonado de todos, Dios efectivamente le revela la crème de la crème. Y es esta crème de la crème que la están perdiendo el 95, el 98%, yo no sé cuánto, de los cristianos continúan poniendo sus ojos en la resurrección de Corintios y de Tesalonicenses. No pueden ver estas diferencias, normalmente porque nadie escudriña la palabra, nadie va a ver las grandes diferencias que esto tiene. Porque después nuestro Padre en el Espíritu nos va aclarando, es decir, esta resurrección está en la esperanza de un cuerpo que fue escogido antes de la fundación del mundo. De ahí que Efesios sea donde vamos a encontrar muchísima iluminación en cuanto a las cosas que difieren, las cosas más excelentes. Este cuerpo no tiene aquí en la tierra ninguna bendición. Todas sus bendiciones son en los lugares más altos, donde Cristo está sentado. Esta iglesia, que solo se revela a Pablo después de encerrarlo y de escribir las epístolas en prisión, es una iglesia que conforma una vida que está escondida en Cristo. De ahí el conocerle, de ahí el poner los ojos en lo alto, y ahí se requiere sin duda ninguna pasar por los padecimientos de Cristo, que no deja de ser sino, igual que Pablo hizo con todos sus títulos honoríficos y todas las características de la carne, las tuvo por basura, y esto lo llevamos repitiendo desde el principio. Esto es esencial para conformarnos a Cristo, para que Cristo se dé a conocer. Y ciertamente, de alguna forma, como os digo, o sea, es cada día más patente en nuestra vida este Cristo. Es a través de Él que conocemos al Padre, y es el mismo Dios, hecho hombre, que fue ascendido y que tiene un poder de resurrección que atravesó todos los cielos. Primero fue a las partes más bajas de la tierra, donde hay ciertamente también compañías que van a gobernar con él en la tierra. Atravesó el cielo de esa bóveda donde fueron los vencedores. Y ya respondiendo a la pregunta de Sandra,
La ciudad celestial, la Jerusalén celestial, no encontramos nada de ella en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sabemos que Abraham, Jacob y Isaac la esperaron. No se les permitió que escribiesen sobre la Jerusalén celestial. Eso le cupo a Pablo escribir sobre ella y sobre cómo los vencedores del Antiguo Testamento efectivamente no la recibieron, pero la recibieron por la fe, la vieron a distancia y se sintieron felices deseando esa mejor resurrección. Por eso sabemos que efectivamente esa Jerusalén celestial estaba preparada. Si estaba antes de la fundación del mundo o después, pues Dios conoce las cosas desde el principio hasta el final, y pienso que eso estaba en los propósitos de nuestro Dios. No es específico como el cuerpo. El cuerpo fue escogido antes de la fundación del mundo. La Jerusalén celestial, lo que sabemos es que los vencedores efectivamente son, desde el principio del mundo, los que fueron siendo escogidos. Y le contaba a Amparo que una cuestión muy hermosa en cuanto a lo que estamos viendo de la mujer, la señal en el cielo, que tenía el hijo varón, es hermoso porque nuestro Padre siempre le da un título a Israel femenino. Siempre la pone como la esposa o como la novia o como la mujer. Tiene muchos títulos. Esta mujer fue prostituta, le llama los peores nombres. Ahora estaba leyendo antes de la reunión el libro de Oseas y es impresionante lo que Israel hizo con nuestro Padre. Nuestro Padre se llama su esposo. Y es hermoso porque la mujer es Israel y ciertamente de esa mujer parió un hijo varón, que tiene que ver, por supuesto, en primera instancia con nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino según la carne por Israel, pero conforma también esta iglesia del primogénito, el cual título comparten con nuestro Señor Jesucristo, y esta mujer dio a luz estos hijos que despreciaron su vida hasta la muerte y son estos designados a ser arrebatados y a ocupar esa Jerusalén celestial. Después dice que el dragón, lleno de ira en estos tiempos venideros, que están ahí a las puertas, esto es algo que tenemos que tener muy claro, están ahí a las puertas, estamos escuchando de guerras y rumores de guerras, y ciertamente no se deja de hablar de la Tercera Guerra Mundial que está a las puertas. Por tanto, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues el ladrón, no pudiendo, porque ha sido expulso, como va a ser expulso por Miguel de esa bóveda celeste, bueno, pues se va a ensañar contra la mujer. Y la mujer es otro cuerpo, aunque sea todo Israel, pero la mujer es otro cuerpo. Es otra iglesia, la conforma otro número, otro gran número que van a ser protegidos durante la gran tribulación, que son los 3 últimos años y medio en el desierto. Van a ser protegidos espiritualmente y el adversario, no pudiendo llegar, persiguiendo a la mujer, no pudiendo llegar a esos lugares, se va a hacer la guerra y contra los descendientes de la mujer, no los que subieron arriba, sino los que se quedaron para atrás. Esto es hermoso porque esto nos dice exactamente las recompensas también en cuanto al cuerpo celestial que nosotros vamos a tener. Nuestra esperanza es esa y eso no lo podemos cambiar. No, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que cuando Él se manifieste en gloria, nosotros vamos a ser presentados con Él en gloria. Y es epifaneia, no es la otra palabra que es
seguro que Sara la va a tratar, que es parousia, que es su presencia personal en la tierra. La nuestra es epifaneia. El llamamiento es en los lugares celestiales, en ese sitio donde está escondido Cristo. Cuando Él se haga manifiesto, allí entonces nosotros seremos fundidos con Él. Y Pablo no tiene ninguna duda de esa esperanza, de ese llamamiento. Lo que él duda en Filipenses es que haya conseguido la recompensa. Es decir, igual que hay posiciones en todo lo que es la parousia y sus fases, también ciertamente los que vayan arriba antes que comience la tribulación, conforme se hayan conformado a Cristo y hayan decidido participar en los padecimientos de Cristo. ¿Qué es esto de los padecimientos de Cristo? Nadie se puede ir a la cruz y ser semejantes a Él en su muerte, en ese sentido. Pero sí, ciertamente, despreciar nuestras vidas en cuanto a la carne, como ha explicado Sara. Saber que ahí no hay nada de bueno. Por eso decía Sara al final, no es porque nosotros hagamos, todo lo contrario, es porque permitamos que se siga formando Cristo en nosotros. Y esto trae consigo, el resultado de esto es que ciertamente Dios nos pone así el querer como el hacer, su buena voluntad. Y su buena voluntad es una permanente ser hallado en Él, como ha explicado Sara, ser hallados en Él. Y os digo que cuando se tiene, sabemos que hemos llegado al gran tesoro. Es decir, es más esencial que nuestra propia respiración. Nosotros no podemos dejar de ser hallados en Él. No quiere decir que no tengamos las influencias de la carne porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es que se hace una distinción enorme. Vemos esta distinción con nuestros hermanos en Cristo, de otros cuerpos, pienso yo, pero no tienen esa necesidad y viven bien sin esa necesidad, viven bien en la tierra. No son extranjeros y peregrinos. El que sea hallado en Él, en el Cristo ascendido, es cierto que se ve cada día más alejado de las cosas del mundo y más desea cuanto antes fundirse en esa epifaneia que nos ha prometido en Cristo, la cual yo estoy como nunca antes, manteniéndome con mucha calma, sabiendo que Dios lo tiene todo en sus brazos, pero viéndola cada vez más de cerca, por todas las señales de los tiempos que están ocurriendo, por todas estas conferencias que está dando Amir Sarfati, que ciertamente yo creo que es el portavoz judío en este momento, que conforma millones de prosélitos, millones de gentiles que están adhiriendo a la esperanza de Israel. Él sí que habla de la parousia, él sí que habla de ser libertos de la gran tribulación. Él ciertamente, y además con un conocimiento de las profecías maravillosas, con mucho amor por las cosas del Padre, y ciertamente Él conforma estas iglesias que estamos viendo en el Apocalipsis. Él conforma cómo van a ser, cómo se van a formar, cómo van a seguir. Son muy fieles y es a diario que está dando a conocer estas escrituras proféticas con mucha fidelidad. Bueno, pues es hermoso viendo todo esto saber que nuestra esperanza está más próxima que la de ellos.
porque la de ellos ciertamente, sin saber el día ni la hora que venga nuestro Señor Jesucristo a arrebatarlos, pues sabemos que es posterior a la Epifanía. De manera que mucha información, sin duda ninguna, ser hallados en Cristo, eso sí que es algo y una experiencia que se puede tener que Dios nos pone el deseo en el corazón y que a partir de ahí todas estas cosas van encajando como unas piezas de un puzzle perfecto, al cual agradecemos a nuestro Padre. Y otra cosa hermosa, solo para terminar, es terminando este estudio de adoración, que lo acabé hoy, decía, Amparo habló de los serafines y de los terafines y habló de los arcángeles y habló de todo esto, de los 4 Zoa o seres vivientes, de los 24 ancianos. Todo esto hace parte de la hueste celestial. Y qué hermoso, porque hay un versículo que yo no entendía, cómo es que los ángeles están aprendiendo mirando en nosotros. Esto está escrito, que los ángeles aprenden el gran secreto por nosotros. Yo esto no lo entendía. Él dice para que a los principados y potestades, y ahí no son los de maldad, sino que nosotros explicamos el gran secreto. ¿Cómo? Yo nunca lo había entendido. Pero en cuanto a la adoración, los serafines, que son naturalmente, imaginaros, todos los ángeles de nuestro Dios, pues tienen un ministerio muy alto y sirven a nuestro Dios de día y de noche. Sin embargo, estos serafines que están explicados, están descritos en varias partes de las Escrituras, pues en Isaías 6 nos dicen que tenían y tienen 6 alas. Y con 2, en la presencia de Dios, se cubren sus ojos. Se cubren sus ojos. Y con 2 alas se cubren sus pies. Y con las otras vuelan, con las otras 2. Y esto siempre hablando en la presencia de Dios. Y sin embargo, acordaros que a nosotros nos dice que nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo, mirando la gloria del Señor, y así somos transformados de día a día. Es increíble que los serafines, y me imagino que estando tan cerca de la luz de Dios no consigan, se tienen que tapar viendo aquella grandeza que debe tener su imagen. Acordaros que a Moisés, cuando le dijo déjame ver tu rostro, dice no podrás tú ver mi rostro y vivir, así que te mostraré mi costado. Entonces lo metió en una peña y pasó por encima, y cuando ya estaba a lo lejos le dejó ver el costado, ¿no? Debió ser algo maravilloso. Bueno, así nos va enseñando nuestro Padre. Esto es lo que Él ha hecho, condesciende hasta nosotros. Pero nos hace ver que los serafines no tienen ese acceso con denuedo y total confianza al trono de la gracia que tenemos nosotros. Y que debemos utilizarlo, como Él nos dice, con ese denuedo y con esa confianza, a cara descubierta y no como los serafines. Le presentamos totalmente desnudo nuestro corazón y todas las cosas que nos ensucia el mundo en que vivimos desaparecen. Es decir, no se las ocultamos. Los temores, las angustias, los pecados, las debilidades, todo nos sirve para
hacernos ver que ciertamente en la carne no hay nada. Y entonces tiene que haber, y esto sí que no se puede perder, yo lo veo cada vez más, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo el conocimiento. Entonces es que realmente nos infunde ese amor que supera todo este conocimiento. Y en esa presencia es que se va haciendo claro estas tres fases que hemos aprendido, estas tres resurrecciones, cómo ha ido Dios dándolas y cómo a medida que se iba acercando el tiempo, naturalmente va a los que estén atentos mostrándole estas grandes diferencias en la palabra. Como digo, la mayor parte de los creyentes tiene sus ojos en la tierra. Y es porque ciertamente son de cuerpos espirituales, pero terrenales. Y solo piensan en lo terrenal, a sí mismo, y no quieren oír hablar ni de la Jerusalén celestial, ni de los cielos más altos. No, pero los que han atendido a este llamamiento son los que ha escogido Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esos lo único que tienen que hacer no es otra cosa, sino ser hallados en Cristo, como ha dicho Sara. Hay cosas que tenemos que tener el entendimiento iluminado sobre este hallarnos en Cristo. No, tenemos tantas cosas y esa es otra de las cosas que nos damos cuenta cuando somos hallados en Él, es que no sabemos nada. O sea, la grandeza de nuestro Dios es hasta donde Él quiere condescender con nosotros, con este tipo de cosas. Es decir, yo cuando lo vi en los serafines, ¿cómo es posible? Yo sabía esto, había escuchado que nosotros proclamábamos el gran secreto a los principados y potestades. Me decía, ¿cómo puede ser? Esto no creo que... No le hacía mucho caso. Sin embargo, es cierto, los serafines cuando están en su presencia, con dos alas se tapan los ojos, con dos se tapan los pies y con dos vuelan. Y a nosotros, sin embargo, nos dice Dios que tengamos la confianza y el denuedo suficiente para presentarnos en su presencia a cara descubierta. Y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que no viesen la gloria de Dios tan brillante los del pueblo. Y los que tienen el velo sobre su cara, efectivamente, son esos mutiladores del cuerpo, los que se han quedado para atrás. Los perros, los malos obreros, los que ciertamente abandonaron a Pablo. Acordaros que él dice, todos me han abandonado. Cuando dice todos, por supuesto, no podemos poner ahí a Timoteo, no podemos poner a Epafrodito, no podemos poner a Filemón, no podemos poner... Por tanto, hubo unos cuantos que se quedaron firmes con Pablo. Pero es cierto que el gran secreto se perdió y se está recuperando, pues, con estos grandes hombres de Dios que nacieron en 1800 y 1900, que se soterraron otra vez de nuevo con la religión, pero que a los que están atentos y los que son hallados en Cristo, les ha dado Dios el mismo entendimiento que a ellos y esto va en aumento. Es decir, no es algo que sea exhaustivo. Él dice que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta que ciertamente, cuando sea el tiempo de Dios, en su epifanía, nos fundamos en Cristo, en la misma gloria donde Él se haya sentado y donde tiene que aparecer. Antes de su descenso a esa bóveda donde van después los vencedores. Por eso es cada uno en su debido orden, pero el pináculo, la cima de todo está en el gran secreto. Juan, muchísimas gracias. Sarita, muchas gracias. Bueno, vale, muchas gracias a ti. Pues escuchándolos, realmente nosotros no tenemos más sino que darle gracias al Padre porque efectivamente somos
unos privilegiados de escuchar estas cosas, que por supuesto no tenemos que entenderlas todas, sino empezar a abrir nuestro corazón e ir decantándolas, ir trabajándolas, ir escudriñándolas para que poco a poco, así como Dios todas las cosas que nos ha mostrado ha sido de esa misma manera. Mirando atrás, íbamos de la misma manera. Cuando llegaba un tema nuevo, pues no lo entendíamos al comienzo, pero paso a paso iba entrando en nuestro corazón y lo íbamos encajando. Entonces, así será con este tema muy importante, porque definitivamente nos permite ir entendiendo lo que viene luego del apocalipsis, el milenio y cómo van a ser todas las cosas. Entonces estamos dando esos primeros pasos de ir entendiendo por lo menos que todas las resurrecciones no van a ser iguales. Entonces ya uno dice, bueno, ni que la misma revelación que Dios nos dio fue al mismo tiempo, sino en la medida que Él podía, iba revelando más cosas. Bueno, entonces una noche maravillosa. No queda sino darle gracias